Dentro de las cosas que están pasando en México en relación a esta reforma judicial que pretende se apruebe el presidente López Obrador en la parte final, en los últimos días de su gobierno, están resoluciones judiciales que ordenan al Congreso lo que no han cumplido, que es que se frene la discusión y votación de esta reforma. Ya no ocurrió eso en la Cámara de Diputados que aprobó la reforma y bueno, pues esto mismo está ocurriendo con otros amparos. Estamos hablando, Miguel Carbonell, bienvenido, gracias por estar aquí, Miguel Carbonell, de un momento insólito en México. Gracias por estar aquí. Sí, Carmen, pues un momento insólito, pero decías tú hace un momento también muy preocupante la situación porque las posturas alrededor de esta reforma judicial parecen inmóviles, las partes involucradas no tienen ningún tipo de diálogo, ya hay manifestaciones en las calles a favor, en contra, una movilización muy grande. Hay recursos judiciales, tú decías, Carmen, efectivamente estos amparos que no se han resuelto de fondo, simplemente se dictaron las suspensiones, las medidas cautelares de carácter provisional o definitivo. Habrá que ver cómo siguen avanzando. Pero lo más preocupante es la división enorme, la polarización, que pues es la marca, el estilo de gobierno de López Obrador, polarizar, dividir, y vaya que lo está logrando en un tema que además me parece que la sociedad no ha visualizado, que no lleva mucho de ganar. Esta retórica de que eligiendo a nuestras juezas y jueces el pueblo decide, no es correcto. Quien haya leído la iniciativa sabe que no es así, sabe que el control lo van a tener quienes postulan a los candidatos, el comité de evaluación que eventualmente se creará, y llevan los partidos pues una enorme ventaja. Lo cual, ¿qué implica, Carmen? Se está politizando la justicia sin ninguna ventaja a cambio para la ciudadanía, los litigios, digamos, comunes y corrientes, y mucho menos para el control de los actos de autoridad. Ahí es donde yo veo el mayor problema, Carmen. Estamos a un voto de un senador o senadora para que se logre la aprobación o no de la reforma judicial en México, y lo sabremos muy pronto. Si eso llegara a ocurrir y se llegara a publicar la reforma después de que los congresos estatales llegaran a aprobar la reforma, esta reforma puede ser frenada por la Corte en alguna de sus fases, dado que hay amparos que eventualmente pueden ser atraídos. ¿Cómo está el asunto? Mira, hay un precedente del año 2009 que dice que las reformas constitucionales pueden ser materia de control por parte incluso de la Suprema Corte, pero únicamente por vicios de forma. Por eso este tema que tú señalas de que está en la raya, digamos, en la línea, coloquialmente se dice los 43 del Senado, así que, usando un parangón con los 43 de Ayotzinapa. Bueno, los 43 del Senado porque depende de uno. Entonces, si hubiera un vicio de procedimiento, pues ahí hay una pequeñísima ventana, pero realmente muy pequeña desde el punto de vista jurídico, Carmen, para la impugnación y eventualmente que conozca de ello la propia Suprema Corte. Pero yo creo que realmente estamos en una situación donde incluso el poder político, digamos, desde luego el empuje la fijación incluso de López Obrador con este tema, por un lado, la propia postura de la presidenta electa, que se ha manifestado totalmente a favor de la reforma, y la aplastante mayoría en el poder legislativo, y también unos actores que no hemos visto, Carmen, bien importante, los congresos locales, los congresos de las entidades federativas, que también tendrán que votar en su momento por esta reforma. Pues está muy complicado el proceso de impugnación. Y esto no quiere decir que no se tenga que reformar la justicia en México, Carmen. Esto no quiere decir que no sean necesarias modificaciones de fondo para mejorar la impartición de justicia, pero no buscando exterminar la independencia, la autonomía judicial, sino al contrario, fortaleciendo la carrera, fortaleciendo los criterios de mérito para que lleguen las personas más preparadas de esos cargos, y pues invertir en justicia, invertir en gestión judicial, que los procesos judiciales sean más rápidos. Eso sí, pero no terminar con la independencia y la autonomía de los jueces, porque ahí sí estaríamos regresándonos 70 años, Carmen. Déjame preguntarte y pedirte que amplíes a lo que estás diciendo. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, como experto que eres, los puntos más
delicados y más preocupantes. Se ha puesto la mayor atención, y el presidente de la República se ha encargado de ello, en que el debate esté en que si es o no democrático y que si va a dotar de mejor calidad a la justicia, que se vote de forma directa a jueces, ministros, magistrados. Pero la reforma tiene muchas otras cosas. ¿En dónde estarían en tu análisis los puntos principales y donde tú dices, aquí hay que poner la mirada? Me preocupa mucho una figura que se crea para sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal, que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 personas, de acuerdo con la iniciativa, y que va a tener potestades de supervisar prácticamente todo, de suspender en su cargo a los jueces que no tengan un comportamiento adecuado, que no resuelvan pues de acuerdo a lo que ellos piensen que sea correcto, y también de remover a estas personas juzgadoras. Entonces, ese tribunal tiene un enorme poder, es una figura que no se ha discutido tanto, que no tiene un precedente a nivel internacional, o al menos que yo sepa, no tengo esa información de en qué país funciona de esta manera, y eso sería como una amenaza permanente sobre la independencia de juezas y jueces. Y luego esta ocurrencia que entró de última hora, de último minuto, porque no venía en la iniciativa presidencial, Carmen, eso lo pusieron los diputados, de los llamados jueces sin rostro, personas que no sabemos quiénes van a ser, que no vamos a poder identificar, pero que van a estar resolviendo ciertos procedimientos. Y ahí lo que me preocupa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, ya había dicho que los jueces sin rostro violan el debido proceso. No es compatible un sistema de administración de justicia de un país democrático con este ocultamiento de la identidad de las personas juzgadoras, pues porque se presta a todo tipo de arbitrariedad, evidentemente. Y luego, en el tema que tú señalabas, fíjate, la elección popular, que ha concentrado una buena parte del debate, pero que en su mecánica electoral es muy preocupante. Es decir, cómo va a funcionar, cómo se van a elegir. La reforma prevé una campaña, Carmen, fíjate nada más, de veras que es muy preocupante. Una campaña electoral de las personas juzgadoras aspirantes, pues, a ocupar estas plazas de 2 meses. 2 meses en campaña. ¿Qué va a pasar con los juzgados? ¿Qué va a pasar con los tribunales? ¿Qué va a pasar con los procedimientos de la gente en esos 2 meses? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a influir el dinero de los grupos organizados, legales o ilegales, el financiamiento, el apoyo que van a recibir estas personas para lograr el voto popular? ¿Cómo van a influir los partidos, los grupos de presión? Insisto, a mí me gusta describirlo con estas palabras, Carmen. Se está politizando la justicia, estamos degradando el sistema judicial y el sistema jurídico en México. Y la pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Qué ganamos con esto? Porque tampoco es cierto que se le dé poder al pueblo, como por ahí se ha venido repitiendo gratuitamente en esta reforma. Eso no es cierto. Los electores tienen un papel pequeño, un papel, diría yo, marginal en esto, porque quienes tienen el control son los políticos. Volvemos después de la pausa.